Ya. Más allá de las cifras económicas, la informalidad representa una realidad cotidiana para muchas familias peruanas que luchan para sobrevivir sin acceso a derechos laborales. Muy buenas tardes, estimado docente. El día de hoy mi compañera y yo estamos presentando el trabajo final del curso de Economía General. Con respecto al tema, nosotros hemos considerado un fenómeno real ocurrido en Perú, en el cual nosotros hemos considerado el fenómeno real que se refiere al aumento de la informalidad laboral en el Perú como efecto de la pospandemia, ¿no? Estos somos los integrantes, este es nuestro índice, lo que vamos a analizar: la escuela económica, los conceptos de economía relacionados, análisis macroeconómico, análisis microeconómico, las conclusiones del tema en general, de todo el tema, y vamos a mostrar algunas referencias bibliográficas que hemos utilizado, ¿no? Introducción, bien. Como sabemos, tras la pandemia del COVID-19, el Perú experimentó un marcado incremento en la informalidad laboral. La crisis afectó gravemente al empleo formal, lo que empujó a millones de peruanos a buscar ingresos en el sector informal, sin acceso a derechos laborales ni protección social. Esta situación representa un desafío estructural para la economía nacional. Bueno, aquí podemos agregar que durante ya varias décadas el tema de la informalidad en el Perú ha sido un tema muy persistente en la economía peruana. No, porque esta está estrechamente vinculada a la productividad y el mejoramiento de la calidad de vida de muchos trabajadores peruanos y peruanas. Que estos, básicamente, esos trabajadores informales, el producto que obtienen, el bien común, la ganancia que tienen es para sustentar su bienestar como ciudadano y sus necesidades como ser humano. ¿No? Bien, el origen. Origen, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, la pandemia del COVID-19 provocó una crisis económica sin precedentes en el Perú, nunca antes vista. Y esto, en consecuencia, afectó gravemente el empleo formal y acelerando el crecimiento de la informalidad laboral, que ya de por sí ya había gran parte de la informalidad. Y el efecto de la pospandemia hizo que también los empleos formales se convirtieran en informales debido a las limitaciones que le dio el Estado, ¿no? En ese contexto es que surge y se desarrolla la Escuela Económica Keynesiana, que ofrece un marco teórico útil para analizar las respuestas del Estado y sus limitaciones frente a este fenómeno, es decir, el contexto pandémico que se vio en el 2019. En esa misma línea argumentativa hablamos que el keynesianismo, desarrollado por John Maynard Keynes en la década de 1930, sostiene que en tiempo de recesión del mercado no puede autorregularse eficazmente, por lo que el Estado debe intervenir activamente mediante políticas fiscales, monetarias y estimular la demanda agregada para generar empleo y evitar el colapso económico. Y hablar en ese contexto es preciso mencionar que la pandemia COVID-19 no solamente afectó al Perú como tal, sino que también al resto del mundo y sobre todo a las grandes potencias como es Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, economías muy estables y las mayores del mercado internacional. Ahora, basándonos en nuestro contexto, en el contexto latinoamericano, ya de por sí nosotros como latinos hemos tenido una alta presencia de la informalidad en varios países. Y el Perú no es la excepción, sobre todo en lo que respecta de la región de Piura. Entonces, cuando ocurrió el tema de la informalidad, no solamente empleos formales se convirtieron en informales por las limitaciones del Estado, sino que también la informalidad que ya se daba afectó gravemente a la población que dependía de estos recursos, de estas ventas, de estos empleos, ¿no? Y esto aquí podemos mencionar el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas informales. Por su parte, porque éstas generaban empleo para las demás personas. Y que al delimitarse y cerrar por el famoso toque de queda, no
cerraron y algunas inclusivamente llegaron a colapsar o otras simplemente llegaron al borde de desaparecer. Y lastimosamente el Estado, al ser informal, no estar formalizadas, no pudo apoyarlas y tampoco se preocupó por apoyarlas, pero lastimosamente no hubieron buenos resultados, ¿no? Bien, ahora, la escuela económica relacionada, como ya la hemos mencionado, es la escuela económica del keynesianismo, ¿no? Y lo que podemos decir que durante la pandemia, como ya hemos reiterado, el Perú enfrentó una caída histórica del PBI, es decir, el peso bruto externo, la cantidad de material exportado, el material exportado tanto agropecuario, agricultura, tecnológico que exportaba alrededor de todo el mundo, sobre todo a las primeras economías, caso de China y Estados Unidos. Y en consecuencia esto generó una pérdida masiva de los empleos formales. Y en lo que respecta, el gobierno tuvo que aplicar medidas del corte keynesiano como bonos universales para familias vulnerables, el tema de los bonos que se dieron bastantes bonos en lo que respecta a la cuarentena y los días respectivos de la pospandemia, ¿no? También la creación de programas como programas de inversión pública como Arranca Perú, famosos programas de ayuda económica para las poblaciones vulnerables, humildes, pobres. Temas como créditos garantizados como Reactiva Perú y estas políticas, ¿no? Buscaban reactivar el consumo y sostener el empleo. Sin embargo, no lograron reducir la formalidad, que drásticamente aumentó en un 75% en 2022. Ahora, ¿por qué no funcionó del todo? Bien, porque aunque el enfoque keynesiano no fue correcto en teoría, fue correcto en teoría, perdón, al momento de la práctica, esto enfrentó bastantes obstáculos a nivel nacional, obstáculos que ya hemos tenido durante muchas décadas, ¿no? Como la baja capacidad de ejecución del gasto público, especialmente los gobiernos regionales, porque si bien el gobierno central de Lima distribuía el poder a toda la región del Perú, entonces estos no tenían una buena administración que digamos, y ese dinero se perdía en cosas innecesarias también, ¿no? Temas de burocracia, ¿no? Otro punto es la falta de infraestructura institucional para canalizar recursos hacia el empleo formal. Y el más importante, que la desigualdad estructural y la baja productividad en los sectores informales, ya que al ser algo que no estaban legislados, no estaban protegidos por el sustento de la ley, entonces tampoco es que tengan protección como tal. Ahora, hablar de la corriente económica del keynesianismo es que esta corriente propone que el gasto público debe ser productivo y bien dirigido. Bueno, al menos en Perú, la informalidad persistió durante muchas medidas, ¿no? Medidas que fueron temporales o mal focalizadas. Ahora, para que el enfoque keynesiano funcionara plenamente, se tenía que tomar en cuenta temas como reformar el Estado para que sea más eficiente, invertir en educación, salud y capacitación laboral, que crea un bienestar social en la población, y simplificar la formalización de microempresas, que como ya he mencionado antes, estas dieron trabajo a muchos individuos, ¿no? A muchos trabajadores peruanos y peruanas, pero que con el cierre de estas, no, s- por, con el, pero con el cierre de esta durante el toque de queda, no solamente casi algunas llegan a la bancarrota, sino que también dejaron de generar empleo para estos ciudadanos que dependían de estas microempresas. Y bueno, a continuación le doy el pase a mi compañera que va a hablar sobre los conceptos de economía relacionada. Y es en este contexto que debemos entender cómo la informalidad laboral ha impactado profundamente al Perú tras la pandemia. Para comenzar, ¿qué es la informalidad laboral? Para recalcar lo que ya mi compañero explicó, podría decir que se trata de actividades económicas que no están reguladas por el Estado. Los trabajadores informales no tienen contratos, ni seguros de salud, ni pensiones. En el Perú, tras la pandemia, esta fue una salida rápida para muchas personas que perdieron sus empleos formales. No es que la gente no trabaje, lo que ocurre es que trabajan fuera del sistema.
sin derechos ni garantías. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Durante la pandemia se dispararon los despidos y el cierre de negocios. Muchas personas migraron nuevamente a sus regiones y a sus orígenes, ya que buscaron ingresos como pudieron. Esto incrementó la oferta de mano, pero la demanda de empleos formal se redujo. Ante esta crisis, la mayoría redujo su empleo informal, trabajos inestables y mal pagados. Y lo más preocupante de esta situación fue la distorsia de los daños oficiales. Por ejemplo, muchas de esas actividades informales no se registraban, por lo que se reflejaba adecuadamente en el PBI del país. El análisis macroeconómico. Desde un enfoque macroeconómico, vemos cuatro consecuencias importantes. El primero es, aunque hay actividad económica, estas no contribuyen realmente al crecimiento del país porque no se registran ni tributan. El segundo, podemos decir que es la recaudación fiscal que se ve afectada. Menos trabajadores formales y significa menos impuestos. El tercero, podemos decir la desigualdad social se profundiza porque quienes trabajan en la informalidad no acceden a salud, ni pensiones, ni educación de calidad. El cuarto sería las políticas económicas no llegan al sector informal, donde la pandemia, muchos bonos y apoyos solo beneficiaron a quienes ya estaban en planilla, más no a los que no estaban. El análisis microeconómico. Desde la microeconomía entendemos las decisiones individuales. Muchos trabajadores y emprendedores eligieron racionalmente la informalidad. Lo, lo hacen porque necesitaban subsistir y no encontraban acceso al empleo formal. Además, los costos de formalizar un negocio son altos, ya que necesitan licencias, impuestos, trámites burocráticos y todo eso les aleja del sistema. En zonas rurales o alejadas, el Estado simplemente no está presente, por lo que la informalidad se vuelve la única opción. Esto genera externalidades negativas, como competencias desleal frente a empresas formales, desincentivos de la inversión y también limita el desarrollo de los negocios. Las microempresas informales no acceden a créditos, tecnología ni capacitación, por lo que no crecen y se mantienen en un círculo de baja productividad. Habla, hablaré sobre las conclusiones generales. Podemos afirmar algunos puntos que mencionaré, como la informalidad en el Perú es estructural. No solo es una consecuencia de la pandemia, siempre la hemos visto años tras años. La política del Estado no fueron suficientes. ¿Por qué se dirá? ¿Por qué? Muchos informales quedaban fuera de los beneficios y programas de reactivación. El aumento de la informalidad evidencia la debilidad del mercado laboral. Además, que la solución que requiere políticas públicas integrales, con incentivos reales, menos burocracidad, apoyo al emprendedor y educación financiera. Además, la pandemia aceleró la digitalización de la informalidad. Hoy muchos venden por redes sociales, trabajan por delivery o hacen servicios sin ningún contrato ni regulación. Y con esto concluyo compartiendo una reflexión que resume todo lo anterior que plasmamos yo y mi compañero. El Perú necesita una economía más exclusiva, donde el trabajo digno y formal sea la norma, no la excepción. Gracias.